¿Pueden ver las diapositivas? Sí, profesora, ahí se ve. Listo. Sí, profe. Bueno, voy a ponerlo en modo presentación. Profe, para los que si ven que está la pantalla pequeñita, con los dedos pueden darle zoom para que puedan ampliar un poquito más. Bueno, partes de una noticia. En la clase anterior alcanzamos a ver lo que era una noticia. Listo. Bueno, todo lo que tenía que ver con texto periodístico, la estructura de un texto periodístico, las partes también que tienen el texto periodístico y pues hablando de qué era la definición del texto periodístico. Hablamos de cada una, que era el antetítulo, que sirve para que el lector pueda tener una idea general sobre la temática. O sea, es un título que está antecito de el título como tal y le da un preámbulo de qué se va a tratar el tema de la noticia o del texto periodístico. Y el titular, que pues siempre está en una letra más grande y en negrilla, ¿cierto? Que es lo primero que vemos, lo primero que nosotros normalmente leemos, el título, para saber más o menos de qué va a tratar. ¿Listo? Entonces está en letra grande y en negrilla, lo que es el título. Y esto, pues el título, la idea es que ese título pueda captar la atención del lector. Eso es lo primordial, que sea un título que llame la atención del lector. Desde ahí ya tiene que acaparar la atención de ese lector. ¿Listo? Hay una entrada. Ese es el primer párrafo que hay en un texto periodístico, lo que es la entrada. Se llama entrada ese primer párrafo y es como una introducción a lo que van a ver en todo el desarrollo del texto, todo el desarrollo del texto periodístico. Entonces es una introducción breve donde va a hablar un poco sobre lo que van a ver, pero no dando detalles de la información. ¿Listo? De ahí viene el cuerpo, que en el cuerpo sí ya se desarrolla como tal la temática, en este caso la noticia, la situación que ha pasado y que están expresando en este texto periodístico. Y en el cierre, perdón, dan como una conclusión de todo lo que han puesto en el cuerpo de este texto. Dan una breve conclusión sobre ese texto. Entonces, aquí ya vemos las partes. Dice que hay un antetítulo, que era lo que yo les decía que va antes del título, ¿cierto? Va el titular, que es la letra que está más grande y está en negrilla. Aquí le llaman, este tiene una parte que llama bajada, ¿listo? Este primer párrafo vendría siendo la que hablábamos ahorita, que era la entrada, ¿cierto? O sea, que en ese debe estar una breve introducción de lo que se va a ver. Y el cuerpo como tal de la noticia. En esta no puedo encontrar que tuviera la conclusión, porque pues está incompleta, pero pues ya viendo el texto completo al final tiene que haber una conclusión de la noticia que se está plasmando aquí. ¿Tienen alguna pregunta sobre las partes de la noticia? Bueno, viene el texto crítico. Como su propia palabra lo dice, es un texto donde va a ser una crítica sobre algún libro que han leído, sobre algún artículo que hayan leído. Entonces, se va a ver la opinión de esa persona. ¿Listo? Entonces, habla que es una opinión razonada y argumentada. O sea, no es una opinión lanzada de lo que uno sabe de su propio conocer básico, no, tiene que tener unos argumentos, tiene que haber leído más textos sobre la temática que tiene el texto central que usted va como tal a darle esa mirada crítica. ¿Listo? Usted tiene que ahondar más en el tema para usted pues tener un argumento válido para poder hacer esa mirada crítica del texto al cual está leyendo. Entonces usted le ponen un texto de un tema específico. Ustedes lo leen, miran la tesis, o sea, lo que plantea el autor, ¿cierto? Y ustedes tienen que leer otros textos que hablen de ese mismo tema para ustedes ya poder argumentar si están de acuerdo o no, o qué le critican a ese autor, o en qué están a favor con él. Entonces tienen que leer otros textos. O sea, va anclado que usted le va a tocar leer más, porque tiene que hacer
una mirada crítica argumentada. Bueno, tiene unos ciertos como pasos, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace? Exponemos, el texto expositivo, o sea, va a haber, como tal van a manejar, para hacer una mirada crítica o un texto crítico, pues va a haber un manejo de lo expositivo, de los textos expositivos. ¿Por qué? Porque usted va a exponer su forma de pensar acerca pues del tema que están trabajando. ¿Listo? Argumentar. También va a trabajar aquí el texto argumentativo. Como tal, cuando uno escribe, en algunos tipos de texto usted va a tener que añadir otros tipos de texto, porque necesariamente en el texto crítico ustedes van a trabajar lo expositivo, porque ustedes van a hablar, van a exponer su forma de pensar, lo que opinan de ese texto inicial, ¿cierto? Van a argumentar su opinión, o sea, van a tener otras lecturas de peso que van a argumentar la postura o la opinión que usted tiene frente al texto central que están leyendo. ¿Listo? Entonces, como dice aquí, para apoyar lo que nosotros pensamos, pues tienen que tener bases argumentativas. ¿Cómo hacer una reseña crítica? Entonces, ustedes van a seleccionar, eligen una obra, ¿cierto? La obra que van a reseñar, ¿cierto? Esto ya vendría siendo esperen a ver si aquí está. Acá está la otra. Listo. Van a escoger el texto que van a reseñar, ¿cierto? Tienen que dominar pues el tema, tienen que buscar más información. Identifican elementos claves de la obra, o sea, lo que es el autor, la fecha, qué tipo de género es, qué tipo de texto literario, en qué contexto se da, porque usted le pueden pasar un texto y ese texto no necesariamente es del contexto actual. Ese texto puede ser de hace una década, ¿cierto? Entonces tienen que mirar en qué contexto lo escribieron, porque el contexto en el que la persona lo escribió, pues así mismo él hace esa mirada, o sea, él da su opinión teniendo en base su contexto. Uno escribe algo y el contexto va a permear la opinión de uno. No es lo mismo lo que opinaban, ejemplo, lo que opinaban hace muchos años sobre los derechos de la mujer a lo que opinan ahora. Entonces, si usted el texto habla sobre los derechos que tiene la mujer hace, pues, pongámosle unos 60 años, pues van a ser diferentes a lo que tenemos ahora. Entonces, el texto hay que aterrizarlo al contexto en el que se desarrolló. ¿Listo? Y pues ustedes ya entrarían a hacer ya entrarían pues a hacer esa ejemplificación o comparación entre lo que se piensa ahora y lo que se pensaba años atrás. Entonces, por eso es importante tener el contexto, la cultura en que se está escribiendo. No es lo mismo la cultura occidental, ¿cierto?, que la cultura oriental, ni tampoco la cultura de nosotros aquí en la ciudad, que la cultura de las personas que están en un grupo indígena. Entonces, la cultura, las influencias que han tenido los autores, la temática principal, el estilo que tenga el autor. Cada persona que escribe pues tiene una forma de escribir diferente. Analiza los aspectos más importantes de la obra y el mensaje principal. Analiza las temáticas utilizadas y su efectividad. Debe leer otras reseñas de la obra, pues para darse apoyo a la hora de escribir. Pues uno tiene que tener ejemplos de reseñas críticas, y más cuando uno lo va a hacer por primera vez, porque uno se puede basar en ellas para hacer la estructura de la que usted va a hacer. Y pues ahora a nosotros se nos facilita mucho porque pues con la llegada del internet, el computador, los medios de comunicación, pues crear un escrito no es tan difícil en el sentido de la estructura porque ustedes lo encuentran en internet. Obviamente escribir no es fácil, nunca ha sido fácil porque hay personas que se les facilita hablar, pero a la hora de que van a escribir lo que han dicho, pues no lo logran. O sea, no logran organizar las ideas en un papel que cuando usted lo va a expresar verbalmente. Entonces sí requiere pues de una práctica, de seguir unos ciertos pasos, dependiendo del tipo de texto que se va a trabajar. Entonces, escribe la reseña con un lenguaje claro.
O sea, claro quiere decir pues que sea sencillo. Al principio uno no se debe complicar tratando pues de usar ciertas palabras para adornarlo, porque lo que va a generar es que de pronto ni usted mismo sepa lo que está escribiendo. Entonces la idea es que al inicio uno empiece con palabras claras para que lo puedan entender el mensaje que usted está dando. Introduce la obra de la que hablarás. Critícala de acuerdo al análisis y concluye con un resumen breve de tu crítica. Aquí en pocas palabras nos están diciendo lo que debe empezar. Hablar con lenguaje claro, hacer una introducción, ¿cierto? Aquí es el análisis y hay que hacer una conclusión. Y un resumen breve, pues porque es una reseña y todas las reseñas tienen resumen. Ahora vamos a ver la diferencia entre resumen y reseña, que eso les había quedado de tarea. ¿Tienen alguna duda sobre cómo se hace una reseña crítica o un texto crítico? En este caso es una reseña crítica, pero estamos hablando de lo que es un texto crítico. Hasta ahí se va a apagar, pasamos. ¿Tienen dudas? ¿Me confirman si pueden escuchar? Sí, profe. Bueno, Sí, señora. bueno, listo. Entonces me dan a entender que no tienen dudas sobre qué se debe hacer para hacer un texto crítico, en este caso una reseña crítica. Profe, ahí me disculpa, Ajá. lo que usted trata de decir es que una reseña crítica es, ejemplo, tener palabras claras de la conclusión. Bueno, No entendí, ajá. ¿me puede explicar Bueno, mejor? voy a volver a explicar esa parte, la última parte, ¿listo? Por favor, silencio. Es. Sí, señora. Cuando digo lenguaje claro, es que la forma en que vas a escribir o las palabras que usas, pues que sean claras. O sea, pueden ser palabras, ¿cómo te digo? No usar las palabras como tan enredadas. Hay veces cuando uno quiere hacer un escrito, uno se complica mucho buscando sinónimos de una palabra, pues que se oiga como más bonita, por decirlo así. Pero yo creo que cuando uno inicia, lo mejor es que sea claro, o sea, que son palabras que te puedan entender y pues lo normal es que cuando uno va a escribir, uno mira a quién se va a dirigir. O sea, no es lo mismo usted escribirle o escribirle a unos científicos o a un médico, ¿cierto? Que escribirle a las personas del común. O sea, uno mira más o menos a quién va dirigido lo que usted va a escribir. Pero pues cuando uno inicia, lo más sencillo posible, lo más normal, palabras normales. Obviamente, pues uno sabe que hay lenguajes que no se deben usar si usted va a expresar cierta información, ¿no? Lo otro sería hacer una introducción. Usted, en el texto, normalmente en casi todos los textos le piden una introducción. Ustedes vieron que en el texto periodístico hay una parte, el primer párrafo que les decía es como una breve introducción a la noticia que se va a hablar. Entonces aquí también hay una introducción a lo que se va a hablar, a la crítica que va a hacer, de qué tema. ¿Listo? Hacen, ya de ahí desarrollan el cuerpo, pues de la crítica, lo que están analizando, por qué están de acuerdo, sus argumentos, en qué se basan. Y al final una conclusión, la opinión como tal ya final de lo que desarrolló, de lo que leyó. No sé si quedó la misma duda, la pude aclarar. ¿Me puedes confirmar? Sí, profe, ya entendí. Bueno, bueno. Este es como un ejemplo de un texto crítico, ¿listo? Hay una breve introducción, ¿listo? El tema dice el otro par, valores arriba, abajo y desde abajo hacia arriba, ¿listo? Es un texto que han leído, hacen una breve introducción, un desarrollo, ¿listo? El desarrollo como tal, donde ya van a hablar todo y acá al final, pues, la conclusión. Entonces dice, en el mundo del cine existen muchas personas exitosas, entre estas productores, actores, entre otros. En este contexto, bueno, entonces ya nombran a quienes, ¿cierto? Y hablan sobre un tema en específico, hablan sobre un cortometraje, aquí inician ya el desarrollo, dan ejemplos y al final dan la conclusión de lo que es el texto crítico que están haciendo sobre ese tema. ¿Listo? Acá
está la conclusión. En suma, se presenta esquemáticamente la historia de dos niños, uno rico y otro pobre. Este último, a pesar de carecer de recursos materiales, como calzado demuestra honestidad y el otro infante empatía. O sea, es como la historia de un cortometraje donde muestran pues que hay dos niños, ¿no? Uno rico y otro pobre. Y pues al parecer el pobre, a pesar de que pues no tiene ni zapatos, él, lo que yo recuerdo de esa parte es que él devuelve unos zapatos que él tiene, que encontró, y él los devuelve al otro niño, a pesar de que pues él era pobre. Entonces la conclusión es que a pesar de que él es pobre, pues él no toma la decisión de quedarse con ellos, sino que los devuelve. Esa era la conclusión. Sino que para pues no ahondar en toda la historia, porque pues tocaría leer la historia, ver el cortometraje para poder entender muy bien el desarrollo de la crítica. Entonces pues no nos daría el tiempo como para verlo y mirar bien las partes. Pero sí la idea era como que vieran que está dividido en introducción, en un desarrollo, donde está el argumento, donde está como tal la crítica a ese cortometraje y unas conclusiones. El otro texto es la entrevista. Yo creo que más de uno tiene una idea de que es una entrevista. Entonces, sabemos que una entrevista pues es una persona, o sea, cualquiera puede hacer una entrevista. Obviamente pues no es lo mismo la forma en que entrevista un periodista, una persona que ya es estudiosa en esa parte de hacer entrevistas, de que sabe formular ese tipo de preguntas para extraer la información que requiere de esa otra persona. Pero de pronto, pues a mí sí me ha tocado hacer para algún trabajo en la universidad. Entonces, normalmente, pues lo que uno hacía, pues cuando no tenía el celular, pues uno se tenía una grabadorcita pequeñita y pues grababa, le hacía la serie de preguntas y grababa pues lo que decía la persona. Hay unas entrevistas que son como informativas, por decirlo así, donde usted entrevista a un científico, a un conocedor de un tema, y usted ya lleva unas preguntas preparadas, se las hace y todo. Hay otras entrevistas pues que ya son de casos donde de pronto están enjuiciando a alguien, pues le están haciendo una entrevista también de juicio. Pero entonces ya sería pues diferente, ¿no? Normalmente las que uno ve pues la entrevista de cuando uno quiere información de otra persona sobre un conocimiento que tenga en específico sobre una situación. Entonces dice, la entrevista es un tipo de texto informativo. ¿Para qué se hace? Para adquirir una información que tiene otra persona, en el que se presenta un diálogo entre un entrevistador y el entrevistado. Su objetivo es dar a conocer las ideas, sentimientos y la forma de actuar del entrevistado con una serie de preguntas hechas por el entrevistado. ¿Tienen alguna duda de qué es una entrevista? Bueno, hay dos tipos básicos de entrevista. Hay muchos tipos de entrevistas. Ustedes pueden encontrar en internet otros tipos de entrevistas, pero digamos que los básicos. ¿Listo? Una que se llama declaración y la otra la entrevista propiamente dicha. Entonces la declaración busca obtener la opinión o el punto de vista del entrevistado acerca de hechos diversos. A veces las declaraciones forman parte de otro texto periodístico, como por ejemplo el reportaje. Entonces ha pasado una situación, así como ustedes ven en Séptimo Día. Entonces en Séptimo Día va el periodista al sitio, entrevista a varias personas y él necesita saber la información de un hecho que pasó. Bueno, esa es la declaración que tiene cada uno sobre lo que pasó. Ese sería el de declaración. Y la entrevista, que dicen propiamente dicha, busca profundizar en la dimensión humana del reportaje y constituye un documento extenso sobre la vida, la obra o la forma de pensar del entrevistado. Yo pensaría que esta entrevista sería como cuando usted va a entrevistar a un escritor, a un científico y usted quiere saber cómo fue la vida de él, cómo desarrolló esa obra, en qué se basó, por qué la creó. Entonces ya es como algo, diría yo, como más académico, ¿no? Y esta declaración, pues como les digo, como la del Séptimo Día, que ellos van a buscar las declaraciones de las personas sobre el hecho que pasó en esa situación. Ya es como, como dice aquí, es como un reportaje.
de pronto tienen dudas de qué es la entrevista de declaración y la entrevista propiamente dicha. No, señor. Deme un momento. Todo claro, pero todo claro. Bueno, ya continúo porque Todo claro. listo. Deme un segundito. Bueno, partes de una entrevista. Entonces la presentación suele ser, ¿pueden verme o creo que me salí? Ah, no, sí, sí me están viendo. Volverlo a poner en modo de presentación. La presentación suele ser breve. ¿Listo? En ella se habla de entrevistado, sino del tema principal. O sea, no se va a hablar del entrevistado, sino del tema principal por el cual se va a entrevistar. Entonces hay un cuerpo de la entrevista donde está más que todas las preguntas y las respuestas de el entrevistado, ¿cierto? La idea es que se elijan las preguntas pues previas, porque pues si usted no lleva organizadas las preguntas, pues va a generar un desorden. Usted tiene que mirar qué preguntas son las que necesita puntuales para obtener la información que requiere de esa persona. Entonces, no, el hecho no es lanzar preguntas del momento, no. Bueno, se daría el caso si se presenta una situación y el periodista le tocó salir corriendo porque pues hubo un accidente o una situación de momento. Pero cuando es algo programado, que ya hay una cita previa para entrevistar a una persona, pues el periodista pues tiene el tiempo para poderse organizar y organizar las preguntas puntuales que tiene. ¿Listo? Tengo entendido que cuando hacen ciertas entrevistas también pueden, pues deben mandar las preguntas y el entrevistador dice si las responde o no. Que muchas veces lo que ellos responden es porque ellos ya saben que les van a preguntar, entonces ellos van preparados. Eso es lo que he escuchado, pero no estoy muy segura porque pues yo no trabajo en el medio. La idea es que las preguntas sean breves, que sean claras y pues que sean respetuosas. Pero hemos visto muchas entrevistas, más ahora en lo político, que pues como la idea, ¿cierto? La noticia vende, es lo que llama la atención, lo que genera calor del momento en la noticia. Entonces, pues obviamente hacen preguntas que son salidas de tono para generar que las personas pues las vean, porque pues empiezan a generar esa situación de tensión y más ahora en política, pues entonces ya esa parte respetuosa muchas veces se pierde y hacen preguntas salidas de tono. Y viene el cierre de la entrevista que debe ser corto y claro también. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal. Entonces puede hacer un resumen de lo que concluyen de todas las preguntas que le han hecho. ¿Listo? Si es de carácter, como les digo, de conocer un libro, por qué lo escribo, pues hablará, no, que este libro trata sobre esto, que es muy bueno, que es interesante. Bueno, ya ellos hablarán al final, pues lo bueno que tiene este libro y pues en qué se basó el autor. Bueno, entran en una conclusión sobre la entrevista que le han realizado al entrevistado. ¿Tienen dudas sobre las partes de una entrevista? No, profe. No, profe, como dice usted, hay que saber qué es lo que va a preguntar, no va a hacer que nos va a salir por ahí un Rodolfo y nos voltee el mascadero. Sí, ustedes saben que todo el mundo no está en la misma disposición para responder, ¿cierto? Sí, entonces hay que saber qué es lo que va a preguntar uno, porque ahí no. Sí, sí, eso es muy delicado. Es muy delicado porque usted sabe que usted no sabe muchas veces con quién se va a encontrar a la hora de entrevistar y hay personas que lo pueden tratar mal hasta llegar
a lastimarlo, a golpearlo, porque hay gente que cuando ya se ve como muy cercana en las preguntas, pues agrede a la otra persona con tal de no responder. Pues ya se ve encerrada, por decirlo así. Entonces sí uno debe ser como delicado a la hora de preguntar y ir muy concreto con las preguntas para llegar a obtener la información que ustedes requieren. Porque en algún momento, de pronto van a necesitar hacer una entrevista para hacer un trabajo. Entonces, pues tienen que saber qué es lo que quieren y qué van a preguntar y a quién también le van a preguntar. Bueno, entonces, aquí viene lo... Sí, por lo menos, profe, Sí, me sirve porque por lo menos yo tengo pensado estudiar comunicación social, me gusta la comunicación social y pues esa enseñanza que usted nos da nos sirve mucho, porque vuelvo y repito, una pregunta por ahí que uno no le calce bien al fulano, no puede ser político en otra clase de persona, otra... de sí, entrevistador, sí, no solamente político, sino farándula y todo, entonces llega y ¡plá! Nos voltean el mascadero y ahí sí ya perdemos ya, perdemos ya. sí, Entonces, preguntar de una manera respetuosa, sí, respetuosa. es que toca, eso de formular preguntas requiere, uno cree que solo escribir una pregunta y ya, no, requiere de un estudio, de saber con quién, qué información es la que quiere esa persona, qué situación está pasando y todo, porque pues pueden llevarse como uno vulgarmente dice su chazo, porque usted no sabe a quién le está preguntando y la forma en que usted le pregunta, en qué tono le pregunta, porque hay gente que es muy delicada y pues como le digo, usted no sabe con quién se va a encontrar y no, es difícil, no solo porque le pueda tener su problema ahí, sino porque pierde usted su entrevista, puede hasta perder su trabajo. Sí, eso sí es verdad, profe. Bueno, ya entramos a lo que es resumen y reseña, que yo les había dicho que qué diferencia hay entre resumen y reseña. ¿Alguno me puede decir en lo que pudo leer o en lo que vio qué diferencia hay entre estos dos tipos de texto? ¿Alguien iba a hablar? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno, sí, porque si está lloviendo duro, no sé por donde ustedes viven, está lloviendo muy duro. Sí, profe. Sí, sí, profe, acá está, no escucho bien porque pues el techo es de cine, entonces se escucha muy bien. Sí, está lloviendo muy fuerte y eso también es lo que pues no deja que la señal esté muy bien. Bueno, ¿alguna persona va a dar su comentario con respecto a la diferencia? Sí. Volví y repite la pregunta. Diferencia entre resumen y reseña. Profe, el resumen, como dice ahí, permite informar sin saber el recorrido al texto original y recoge fielmente pues las ideas centrales sin emitir juicio crítico. Eso ya es como personal, ¿sí o no, Ajá, sí. profesora? En el resumen, lo que uno va a preguntar, Pero, pues profe, ya es de ¿preguntas forma en tercera personal. persona? ¿Quién me está hablando? Otra persona me está hablando. Bueno, Profe, que el resumen se hace más que todo en tercera persona, mientras la reseña más o menos, ¿no? bueno, pues hay una diferencia central es que en el resumen creo que el resumen es lo más fácil porque alguno en algún momento ha tenido que hacer un resumen. Normalmente uno lo que hace es, tiene un texto, lo lee y le dicen, ay, hay que hacer un resumen. Usted saca lo más importante con sus palabras, ¿cierto? Sobre el texto. Es como algo más reducido, donde está lo central del texto grande que ustedes ya tengan, el texto que han leído. Dice, permite informarse sin haber recurrido al texto original. O sea, que hay un resumen donde muestra lo primordial del texto original. O sea, que no hay necesidad de que usted vaya al texto original para que usted nomás con el resumen ya más o menos sabe de qué se va a tratar, sin haber leído el texto completo. Porque como uno sabe, el resumen es algo corto, algo pequeño, donde están ciertas cosas que nos van a decir de qué se va a tratar o de qué se trata el texto. ¿Sí? ¿De qué se trata el texto? Dice, recoge fielmente las ideas centrales. O sea,
lo más importante del texto, sin emitir juicio crítico. Ahí no entendí muy bien al otro compañero que me decía que la opinión, que era la opinión de uno en el resumen. Creo que entendí que me decía eso, pero lo que dice es que no. O sea, va a recoger las ideas centrales, usted obviamente las expresa con sus palabras, pero sin dar un juicio crítico, o sea, sin usted dar su opinión. Ahí no va a entrar su opinión en el resumen, no entra la opinión de nosotros. Solo podemos hacer con nuestras palabras, hacer el resumen, sacar las ideas centrales del texto original, pero sin hacer un juicio, sin ustedes opinar, dar su opinión sobre el texto, ni valorar todavía el texto, porque usted solo está sacando lo principal del texto original. No se incluyen citas textuales ni referencias particulares. Cuando habla de citas textuales es que usted dice que el autor fulano de tal dijo tal y tal cosa. No, usted no va a citar a ningún autor, ni va a referenciar a ningún autor. ¿No? Usted dice, escribe ahí en el resumen, o debe aparecer en el resumen. Normalmente pues hay trabajos que uno entrega para ponencia y le dicen que hagan resumen de tantos cuartillas, y ahí va usted va a escribir lo esencial de lo que va a desarrollar en esa ponencia, bueno, en ese debate, si es un debate, porque uno le hacen enviar un documento donde va a haber el debate o la ponencia, pero ellos le mandan primero unos parámetros a uno de cuántos renglones debe tener, por decirlo así. El resumen, si va a enviar algunos anexos, cuántos anexos, bueno, y uno lo envía y ya después le avisan si uno puede, aceptan que uno vaya allá al debate o a la ponencia pues, a mostrar su investigación o lo que va a mostrar. Entonces uno manda su resumen. Entonces hay muchas veces ellos normalmente lo más importante es el resumen. Entonces leen el resumen y yo no dicen envíen todo el trabajo, no. Porque ellos con el resumen ya dicen, bueno, nos interesa, tal, esto es importante, nos gustaría que venga acá a la ponencia. Ya la ponencia, pues usted ya va a desarrollar su tema y le dirán cuánto tiempo le va a demorar, cuánto tiempo le van a dar. Que era lo que hablábamos en lo que era las formas de comunicación oral. Entonces, uno antes de estar por allá, que usted los ve los expositores, no les tocó mandar su resumen, bueno, para poder ser elegidos, si es por ponencias de algún tipo de investigación, porque hay veces que lo están invitando a usted, porque usted es un investigador muy importante, usted va a dar su opinión, va a hablar sobre una investigación, porque pues una investigación ya, por ejemplo, de un doctor, que ellos ya son investigaciones nuevas, o sea, lo que hacen los de pregrado son investigaciones pues ya sobre cosas que ya ha habido, o sea, que ya están, perdón, pero usted la mejoran o le dan otra visión, ¿cierto? Pero normalmente los doctores, pues ellos sí tienen que sacar como algo muy innovador para ser doctores. Por eso es que ellos normalmente les dan todo ese tiempo pues para que vayan. Si están entrando a la universidad, la misma universidad les paga ese tiempo que están investigando. Tienen que centrar en eso. Entonces, continúa acá, se redacta en tercera persona, como decía el compañero, ¿cierto? Primera persona, riesgo, criterio personal. O sea, cuando hablamos de primera persona, pues ya el riesgo es que usted empiece a dar su opinión. Entonces, pues lo mejor es en tercera persona. La reseña. En la reseña también va un resumen sobre el tema, pero aquí incluye un juicio crítico y valorativo del texto que ha leído. O sea, aquí sí va a dar la opinión. Dice, sirve para recordar la información de algo que se leyó o para informar de alguna publicación reciente. Entonces, la diferencia aquí es que aquí sí va a ir la opinión de la persona, cosa que en el resumen no. Al momento de leer el texto, extraerá, según sus intereses, la información que más le convenga si es para su propia formación. Pero si es para hacer conocer a un público, deberá pensar en las características del público. O sea, la reseña tiene que tener en cuenta a quién va a ir dirigida. Es que normalmente lo que uno va a escribir, lo importante es saber a quién se lo va a dirigir. Porque usted no puede hablarle, como les decía, a un médico, hablarle a un público en general que no sabe medicina, que no ha investigado en el área de la medicina, hablarle con palabras netamente científicas de la medicina porque pues no le va a entender, o sea que van a perder el interés. ¿Cuáles son las partes? Tiene un título, tiene una presentación,
un resumen expositivo, ¿cierto? Un comentario crítico y al final las conclusiones. ¿Tienen alguna duda de las partes? Bueno, voy a pasar a pues quería hacer esta actividad, pero creo que el tiempo no nos va a dar, pero tiene que ver es cómo o sea, en el texto, dónde está, hay un texto y cuáles eran las partes del texto. Pues si nos da el tiempo, aunque no creería. Voy a pedir la asistencia. Deben un momento. De ahí sigue la definición de crónica. Podríamos decir, para resumir, que una crónica es como una fotografía de lo que ha ocurrido en la vida de las personas. Se narra de manera sencilla para que sea entendida y comprendida por todos. Muchas veces en la crónica, pues uno va contando la historia, ¿cierto?, de lo que pasó, de una situación real, y va integrando las conversaciones de lo que ha contado la otra persona. O sea, textualmente como las ha dicho, con sus palabras salidas de tono, porque cuando uno cuenta algo que le ha pasado, pues uno dice, no falta el que dice ciertas palabrotas o llora, porque es una situación de dolor, o cuenta que salió corriendo y salió llorando a buscar a mi familiar que ha tenido el accidente, yo pensé que nunca le iba y así uno lo escribe. O sea, cuando es contando lo que esa persona narra así con sentimiento, tiene que, pues lo escribe de esa manera y usa ciertos signos de ortografía que generan, pues, o que muestran ese sentimiento, los signos de admiración, los signos de pregunta, o sea, para que uno empiece a entender qué es lo que sentía esa persona en cierta manera, porque obviamente uno no puede sentirlo igual que lo que le siente la persona cuando le pasa la situación. Pero pues la idea de la crónica es que narre la manera más real de lo que pasa. La crónica permite conocer algunos eventos de la vida, de la gente, con sus dichas y desdichas, alegrías y tristezas, fracasos y triunfos. Es entonces un relato social, antropológico y psicológico de las personas. ¿Tiene alguna duda de la crónica? En la crónica hay un título, da cuenta como tal del tema que va a tratar también. Hay un cuerpo en el que se relata el sucedido, los sucesos de la situación, del tema que se está desarrollando. Y hay unas conclusiones para cerrar como tal el texto, tipo crónica. Dice que a veces incluye un valor de juicio, o sea, un juicio de valor en la interpretación del texto, que pues como son normalmente situaciones de la vida, entonces pues ahí pues puede concluir con una opinión, pues dando un juicio, ¿no?, de lo que pasó, de la situación que pasó. A mí me tocó ver una asignatura que se llamaba escritura creativa y pues ahí el profesor manejaba mucho lo de las crónicas y nos hacía leer unas crónicas pues de situaciones como lo que pasó ay, se me fue, bueno, unas situaciones sociales muy crudas y uno, uy, no, y las formas en que escribían, las expresiones, o sea, los usos de la gramática, o sea, son bien complicados en la crónica porque pues requiere de que la otra persona que va a leer, o sea, que el escritor logre tocar a la otra persona que va a leer, que logre acercarle al sentimiento de la persona que le sucedió, o sea, que le pasó el suceso. Y eso pues no es fácil. ¿Tienen alguna duda? Ah, ya me compartieron el enlace.
O sea, es como, sería como eso se refiere a como eso depende de la situación en la que se encuentra la persona, ¿no? Claro, sí, no es lo mismo que narren una situación alegre a una situación triste. Denme un segundo, les voy a compartir el enlace. Que me está cargando aquí. Listo, está cargando. Voy a dar continuidad aquí. ¿Todavía pueden ver las diapositivas? Sí, profe, sí sabe. Entonces hay una estructura en la crónica también. En este caso es una crónica periodística. ¿Listo? Hay un titular también. En todos los textos pues van a encontrar siempre un título. Entonces hay un titular, el párrafo de la entrada, ¿cierto? Que es como el introductorio también, porque es que esta crónica como es periodística pues se asocia a lo que vimos ahora rato que era el texto periodístico. ¿Listo? Hay el cuerpo de desarrollo, o sea, donde se desarrolla toda la crónica y la conclusión o cierre de la persona. Denme un momento que ya creo que puedo enviarles el enlace. No está cargando. Bueno. Estoy acá. Bueno, acá volvemos a ver otro ejemplo de crónica. ¿Listo? Aquí tenemos las crónicas con todas sus partes. Y este es un ejemplo de crónica. Pero pensaba leerlos, pero creo que hoy traje bastante información de cada uno, pero no nos da el tiempo como en detalle para leerlo. Me parece muy importante lo del mapa conceptual. Esto ya son herramientas de estudio. Allá la parte de lo que tiene que ver con las formas de escritura, las más importantes porque hay muchas más, terminarían aquí en la crónica. ¿Listo? Y entraría aquí, como yo les había dicho, que les iba a hablar al final de lo que es un mapa conceptual, que es una herramienta muy importante que yo me supongo que algunos ya lo han trabajado. Una herramienta muy importante de estudio porque usted normalmente lee su texto y haciendo un mapa conceptual usted va a sacar lo más importante de ese texto para estudiar. Si es una información netamente de conceptos, pues usted va a poder estructurar los conceptos de una forma jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que va a haber pues el texto central, ¿cierto? Y de ahí de ese texto central se van a derivar los otros subtemas o subconceptos. Entonces usted ya va a tener una idea más estructurada de lo que está estudiando. Por eso es que el uso del mapa conceptual es muy importante. Vamos a ver si así ya me cargo para enviar el enlace. Listo, voy a enviarles el enlace para que tomen la asistencia. Ya les envío el enlace para que puedan registrar la asistencia. Doy continuidad acá, lo voy a poner ahora sí en modo presentación. Dice, un mapa conceptual es un diagrama cuya finalidad es la de ayudar a entender y o explicar un tema específico. Como le ayuda a entender un tema específico, pues usted lo usa como una herramienta para poder comprender el tema que usted va a estudiar, ¿listo? O que debe aprenderse para un examen o para que usted ya tenga los conceptos más claros. Entonces, ¿qué dice? Un tema específico al realizar conexiones visuales, como usted conecta el tema central con los subtemas, entonces ya usted genera una conexión visual porque como es un diagrama, usted va a hacer un diagrama como tal, por eso se llama, es como un mapa, por eso le llaman mapa conceptual, él tiene sus ramificaciones y va enlazado con ciertos conceptos y conectores. Dice, entre elementos que conforman dicho tema, crear uno puede ser una gran ayuda al momento de estudiar para un examen. Entonces,
El mapa conceptual te ayudará a recordar tanto temas específicos como las relaciones que tiene pues con los subtemas, lo que les decía ahorita. Lo mismo que ya les dije. ¿Para qué sirve? Para organizar la información, para que tenga la información más clara. ¿Y qué dice? Que debe estar de manera jerárquica, o sea, que hay un tema central y de ese tema central se derivan los otros temas, los subtemas. Entonces, ¿cuáles son las partes? El concepto, el elipsis o rectángulos. Ya ustedes saben que para hacer mapa conceptual, ustedes los conceptos los encierran pues en rectángulos, en círculos o en elipsis, o sea, en figuras geométricas. Hay unas líneas o flechas que son las que conectan un concepto del otro y en medio de esas líneas hay unas palabras Los conectores. los conectores. Exactamente, esas palabras conectoras. Cuando usted tiene el concepto central, usted dice la básica que uno dice es, y acá dice cuál es la definición del concepto, o para qué, o cómo. Obviamente hay conectores más grandes, ¿no? Pero pues tampoco puede extenderse mucho porque ya dejaría de ser un conector. Preposiciones, dos conceptos junto a las palabras, enlaces forman una proposición. Aquí hay un ejemplo, con la misma, o sea, tratando como de darnos claridad que es un mapa conceptual, lo hacen también usando la estructura de mapa conceptual. Entonces, mapa conceptual sirve para, entonces este sería un conector para unir ¿qué? El concepto grande, que es mapa conceptual, con pues como tal, para aclararnos para qué sirve. Entonces, sirve para representar gráficamente el contenido de un texto. Otro conector, ¿por medio de qué se va a presentar gráficamente? Por medio de selección de conceptos y elementos de enlace. O sea, cuando habla de selección de conceptos, pues son los otros conceptos que se derivan del concepto mayor, el que va en la parte central, que en este caso sería el concepto de mapa conceptual. Y los elementos de enlace, que son los conectores. Entonces dice, se caracteriza por su estructura, que debe ser jerárquica. O sea, hay una jerarquía para hacer la estructura del mapa conceptual. Su presentación, siempre dentro de figuras geométricas. Y aquí básicamente tenemos un mapa conceptual muy sencillo, no está complicado, muy claro. Yo creería que todos pueden entender aquí la estructura, usando las figuras geométricas, usando lo que son las flechas o líneas, los conectores, los conceptos o subconceptos. Tienen una estructura jerárquica. ¿Tienen alguna duda del mapa conceptual? No, profe. Este es otro ejercicio. Y acá hay otra herramienta que se llama cuadro sinóptico. Pero es más difícil hacer mapa conceptual, por decirlo así, que un cuadro sinóptico. Porque si un cuadro sinóptico uno saca la idea general, ¿cierto? O de idea principal. Y de ahí derivan pues las otras ideas principales, las que le siguen, hay ideas complementarias, bueno, va derivando de esta idea general, pues usted ya saca las otras que lo definen. De ahí a esta, pues le saca las otras partes que siguen, los detalles. Esta no requiere que tenga unas figuras geométricas, no tiene como tal unos conectores. O sea, esta es de manera más general y lo que sí es que se usan llaves, ¿no? Porque aquí vemos que esta es la idea general y va a abarcar estas otras ideas principales. Y de estas ideas principales, pues abarca estas ideas complementarias. Y de aquí salen los detalles de cada uno. O sea, eso es lo que nos muestra como tal, o nos da a entender las llaves, que ellas van abarcando la una, la otra y la una, la otra. Pero este cuadro sinóptico también es bueno para usarlo, pero no, pues es más fácil. Porque un mapa conceptual aquí se ven sencillos, pero hay mapas conceptuales grandísimos. Porque pues, como dicen aquí ya va de la creatividad de la persona también. Cómo va jugando o cómo va conectando esos conceptos. Cómo crea sus conectores para pues conectar esos otros subconceptos que hay. Ahí ya juega la creatividad de la persona, cómo va a conectar. Muchas veces, ¿alguien va a hablar?
¿Cómo así, ¿Qué profe? No parte entendí no ese pedazo. entendí? Lo que está diciendo hace menos de un Lo que minuto. estaba hablando era que a- aquí juega la creatividad en el sentido de que usted aquí tiene un mapa conceptual sencillo, pero usted, por ejemplo, me voy a devolver. Aquí, por ejemplo, usted le puede introducir otra flechita y poner aquí la definición, porque, por ejemplo, aquí ninguno tiene definición, ¿cierto? Entonces usted puede aquí, de pronto de un concepto que está acá, usted dice, no, yo voy a añadirle, aquí dice, su estructura debe ser jerárquica. Hay algunos mapas conceptuales que traen hasta enlace para dibujitos. Hay un programa que se llama SegMap2, que es para hacer mapas conceptuales, y él tiene la opción de que uno le introduce imágenes. Y le queda aquí el loguito, uno le da clic y le sale la imagen. Obviamente ahora tenemos muchas herramientas, pero ya, como le digo, juega la creatividad, usted puede enlazarle aquí otra información que tenga que ver con la forma de representación. Quise siempre dentro de figuras geométricas. Entonces, si usted quiere, aquí le muestra cuáles figuras geométricas. O sea, hay mapas conceptuales muy grandes. Este es muy sencillo. Entonces, por eso dice que juega la creatividad de la persona. No sé si quedó clara la información, si quedó duda todavía. No, señora, ahí entendí. Bueno, esta de ficha mnemotécnica, hay diferentes fichas mnemotécnicas. Hay unas que hasta, yo recuerdo en la universidad antes, porque pues ahora todo está sistematizado, cuando yo recién entré, habían unas hojitas de color como parecidas a las hojas recicladas, pero ese es como papel, parecía el papel periódico, por decirlo así. Y uno ahí escribía el nombre del autor, eh, las páginas, mm, el código, porque eso tiene los códigos, los libros allá, tiene otro código que no me recuerdo el nombre, bueno, varias informaciones que le pides, es como, parecía una ficha mnemotécnica, pero en ese caso la usaban era pues para uno entregarla y que le buscaran el libro y le hicieran entrega. Cuando a uno le hacían así la entrega de los libros, ahora como todo es por el computador y uno mismo la busca. O sea, allá se cambió todo el sistema porque antes a uno le entregaban el libro y ahora uno busca como en la biblioteca departamental, que uno ya la información, uno va buscando entre todos los libros, como está clasificado, entonces uno ya lo busca. Y también hay fichas mnemotécnicas, pues donde usted tiene el nombre del autor, las páginas, un resumen de ese autor. O sea, eso serviría también para estudiar, porque se hace su ficha mnemotécnica donde usted va a tener lo más importante, el texto que le toca exponer, entonces el título del autor, qué dice ese autor, en qué página. No sé si en algún momento tuvieron que hacer exposición y les tocó hacer sus fichitas mnemotécnicas donde ustedes tenían lo más importante. Hay veces lo hacían en cartulina y escribían lo más importante y pues con eso salían a exponer y era como un apoyo para la exposición. Ahora con lo de las diapositivas, pues uno lee parte de la diapositiva, explica con sus palabras, aclara la información, pues ya uno como que se apega mucho a la parte tecnológica. No sé si tengan dudas sobre las fichas mnemotécnicas. Esta, pues ya era lo último que íbamos a ver. ¿Alguien me iba a hablar? Profesora, profe, yo no tengo computadora, entonces, ¿cómo hay, profe? No te entiendo cuando me dice lo del computador. Pues, No, esa tarea yo que no usted dejo dejó ahí, tareas, tranquilo. No, porque hasta hoy tuvimos clases, entonces pues no les dejo tarea porque ya hasta hoy nos vemos. Son 4 clases del módulo de lengua castellana. Creo que ahí continúa otro módulo. No les dejé tarea. No, aquí estaba explicando el ejemplo, donde una ficha mnemotécnica con el autor, las páginas, un breve comentario sobre el autor, pero no les dejo tarea. Les quería mostrarles unas actividades aquí, pero algo muy sencillo. Lo más importante se vio hoy, que era la parte conceptual. Esto era nomás para ver como ejemplificación y el que quisiera participar, pues participaba y escogía las partes del documento, pero lo más importante lo logramos ver. Entonces, no sé si tengan alguna duda.
Pues yo entré como a las 7:30 a clase, profe, Sí, porque yo no vi me que quería fuiste el entrar. último que ingresaste. Cuando recién ingresé, pues le di ingresar a todos los que estaban ahí, al rato otras personas y después tú. ¿Desde dónde lograste ver? ¿Cómo? Ay, se me fue. Un momentico, me fue. Desde la... Ah, no puede, me fue, profe. Resumen y reseña. Me disculpo. La, que la Cotrón, yo no sé, ¿La algo qué? así. Repíteme. Como que control, yo no sé qué Crónica. cosita ahí era. Algo va por eso, la crónica, profe. Desde allí, profe. Ah, mira, no, pero no falta. La Desde la crónica es crónica. esta. Ajá. ¿A ustedes les comparten el video explicativo? Pues a veces. Sí, profe, el profe sube la clase por ahí como a los Ah, 2 o 3 bueno, entonces días. yo les voy a descargarlos, se los envío para que estén pendientes, porque ahí está toda la explicación, todo lo que yo hablé, las dudas que tenían, para los que no lograron estar en el momento, porque pues yo también tuve problemas al ingreso, yo les comenté, por eso es que no me pueden ver, porque no sé qué pasó con mi cámara y no está activa, y pues yo creo que la tendría que reiniciar, pero ahí perdía mucho tiempo reiniciándola, entonces era mejor que yo entrara al menos así para poderles explicar. Sí, Entonces, señor, estar entendido. pendiente que yo le voy a decir que comparta por favor el video. ¿Listo? Bueno, Listo, Yo, profe. yo también, profe, no pude tampoco darle imagen al computador, yo me no tocó sé si pasarme al será porque celular. está lloviendo, bueno, no sé qué pasó la primera vez que me pasa. Quería preguntarle si pudieron tomarse la asistencia a todos. Yo sí, Bueno, yo creo que yo. Sí, profe. Sí, bueno, sí, entonces yo quería profesora. agradecerles porque pues usted es un grupo muy atento, muy cordial, eh, tanto a la hora de escuchar como a la hora de hacer sus comentarios. Yo les agradezco mucho porque son muy juiciosos, son muy atentos. Y pues espero que en otras próximas ocasiones de pronto nos veamos. Entonces, ojalá que les vaya muy bien en los próximos módulos. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. Señora, Gracias, Profe, profesora. muchísimas gracias. bueno, que les vaya gracias, bien. profe. Bueno, Gracias por la enseñanza. bueno, Bueno, profe, Luego. que descanse. bueno, Buenas salud. noches. Hasta luego.